Bueno, en este video vamos a mostrar el principio de superposición en un resistor eléctrico. El principio de superposición nos establece que si un voltaje V1 produce en una resistencia una corriente I1 y un voltaje V2 produce en la misma resistencia una corriente I2, entonces un voltaje V3, que es la suma de V1 más V2, producirá en la misma resistencia una corriente I3, que es la suma de I2 más I3. Para demostrar el principio de superposición utilizaremos dos resistencias. La primera, una resistencia con un valor de 5 kiloohmios y la segunda con un valor de 10 kiloohmios. Para ello vamos a usar dos diferentes voltajes, el primero de 10 voltios y el segundo de 15 voltios. Primero medimos la corriente en la resistencia de 5 kiloohmios. Cabe recordar que para medir la corriente siempre debemos desconectar el circuito. Como podemos ver, en la resistencia de 5 kiloohmios tiene un valor aproximado de 0.20 miliamperios. Ahora medimos la corriente en la resistencia de 10 kiloohmios. Podemos ver que tiene un valor aproximado de 1.1 miliamperios. Ahora, utilizando el segundo voltaje, que es de 15 voltios, medimos la corriente en la resistencia 1 y tenemos un valor aproximado de 2.9 a 3 miliamperios. Igualmente, con 15 voltios medimos la corriente en la resistencia 2 y tenemos un promedio de 1,5 miliamperios. Como el principio de superposición nos dice que la suma de un voltaje V1 y V2 producirá en la misma resistencia una corriente I3, que será la suma de la corriente I2 y la corriente I1, usamos un voltaje de 25 voltios, medimos la corriente en la resistencia 1 y tenemos un valor aproximado de 5 miliamperios. Podemos comprobar el principio de superposición teniendo en cuenta que en la resistencia 1 a 10 voltios tuvimos una corriente de 2,1 miliamperios y a 15 voltios una corriente de 2,9 miliamperios. Si sumamos estas dos corrientes tenemos un valor de 5 miliamperios, que es el resultado que nos está dando midiendo la corriente a un voltaje de 25 voltios. De igual manera, medimos la corriente en la resistencia 2 a un voltaje de 25 voltios y vemos que hay un valor aproximado de 2,6 miliamperios. Al medir en la resistencia 2 a 10 voltios tuvimos una corriente de 1,1 miliamperios y a 15 voltios tuvimos una corriente de 1,5 miliamperios. Al sumar estas dos corrientes tenemos una corriente resultante de más o menos 2,6 miliamperios, que es el valor aproximado que estamos obteniendo en esta medición. Con esto podemos comprobar que se cumple el principio de superposición en estos dos resistores eléctricos.